Trump quiere jugar a intimidar a México. Todo el fin de semana nos estuvo acosando, ¿eh? Sacaron esto de las amenazas técnicas de la FAA, de los sistemas de aviación de los Estados Unidos, las autoridades de aviación, advirtiendo supuestamente sobre interferencias militares en espacio aéreo mexicano con GPS, con GNSS. Hablamos mucho de eso, actividades militares que supuestamente decía el comunicado en nuestra región. Es decir, no fue una casualidad, fue una intimidación psicológica. No fue un error de redacción, ¿eh? Fue un mensaje. Fue una advertencia muy calculada que va más allá del lenguaje técnico que usaron y que generó confusión, porque esa es una realidad. Incluso medios de comunicación como La Jornada lo cubrieron y, bueno, otros medios lo explotaron. Jugaron a la confusión. ¿Para qué? Precisamente para generar intimidación. Es el tipo de comunicaciones pasivo-agresivos que le encanta tener a Donald Trump. No te declaran la guerra, pero te dicen que los cielos que sobrevuelan ya no son seguros y que puede que se metan, que puede que no se metan. Ese tipo de amenazas, disfrazado y sumado a lo que dijo hace una semana, que estaba considerando hacer invasiones terrestres sobre México, días después de que secuestrara al presidente venezolano jugando con esta idea, bueno, pues si juntamos las piezas, tiene una clara intención. Presión. Presión sobre el gobierno de México, presión sobre Centroamérica, presión sobre Sudamérica, presión sobre América Latina, pero muy específicamente sobre las izquierdas de América Latina. Porque cuando la FAA sale diciendo, como lo dijo este fin de semana, actividades militares que podrían afectar la navegación aérea en México, porque fue lo que dijo, ¿eh? Se los leí hasta 2 veces este fin de semana. Lo que realmente están diciendo es, estamos moviendo piezas, queremos causar un terror psicológico y queremos que tú lo sepas. El problema es lo que no contaron los medios de comunicación. Que alguien más también está metiéndose, observando. No desde América, desde Moscú. Justo mientras Trump intenta mostrarse como el rey de América Latina, nombrarse el rey de América Latina, pues el presidente ruso lanza precisamente un mensaje directo del otro lado del mundo en donde dice América Latina siempre va a contar con el respaldo de Rusia. Pero muy, muy en específico lo dijo iniciando con el caso Cuba. Y no lo dijo como una formalidad, Lo dijo como quien ya decidió tomar una postura que no van a permitir una sola intervención más en América Latina. Ya ni les digo México. No es una frase suelta al aire. Es una línea que se enmarca dentro de décadas de vínculos históricos. Porque a diferencia de la narrativa estadounidense que trata a América Latina como si fuéramos su patio trasero, pues Rusia ha cultivado muchas relaciones históricas con nuestro país, con muchas izquierdas de América Latina, que aunque han sido discretas, pero sí que han sido constantes. Y no son recientes. Les estoy hablando desde tiempos de la Unión Soviética, cuando México se mantuvo como un socio diplomático firme en medio de la Guerra Fría. Y hasta hoy, pues seguimos teniendo acuerdos comerciales vigentes. Hay cooperación en sectores estratégicos, hay diálogo bilateral que no se cortó con el cambio de régimen. A Putin no se le escapa nada de esto. Y cuando dice que América Latina no está sola, Cuba, Venezuela, Nicaragua, México, Honduras, lo que está diciendo, que no es a lo mejor con bombos y platillos, pero que sí está el mensaje. Y que dice que lo que se está jugando aquí no son solamente discursos. El Kremlin ya dejó claro de qué lado está. Y fíjense en esto. Ahí está la narrativa que está tomando más fuerza en estos momentos, porque lo que Rusia está haciendo en estos momentos no es solamente para respaldar a Cuba o a Nicaragua o a México o a Venezuela. Por cierto, que hablamos del caso de Venezuela la semana pasada, que
el Kremlin salió y dijo: los activos petroleros que Rusia sostiene en Venezuela son propiedad rusa, concesionados en acuerdos estratégicos con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y por lo tanto se consideran activos rusos. Y si te metes con ellos, te metes con nosotros. No es un tema de nostalgia ideológica. Es una estrategia amplia. Y ahora lo está expandiendo a la región. Es un mensaje para todos los países que hoy están precisamente en la mira de Washington. Y en ese mapa, México importa mucho. La pregunta es, ¿cómo nos ve China? ¿Cómo nos ve Rusia? Porque aunque no somos parte de ninguna alianza militar con ellos, sí somos actores geopolíticos muy relevantes. Después de Estados Unidos, yo me atrevería a decir que junto con Brasil, somos el puente natural entre el norte y sur. Somos frontera, somos región. El puente natural geopolítico entre continentes. Y lo que pasa en México, claro que tiene eco en los pasillos del Kremlin. Entonces, cuando Rusia dice que América Latina cuenta con su apoyo, pues lo que está diciendo también es que no va a permitir que Estados Unidos actúe sin contrapesos, que ya no estamos solos en el tablero, que hay otra potencia mirando. Justo yo les hablaba este fin de semana de cómo China nos está guiñando el ojo. Y justo también yo les hablaba este fin de semana de cómo Canadá acaba de hacer un acuerdo estratégico con China justo un día antes de que iniciara la renegociación del TEMEC, y vean cómo nos trajo Donald Trump este fin de semana, jodidos de a tiro por viaje. Primero el comunicado de la FAA, luego el aterrizaje de un avión estadounidense en el aeropuerto de Toluca, que hasta la presidenta Sheinbaum dijo, bueno, no sabemos por qué en esta ocasión aterrizaron en Toluca, sus razones tendrán, habrá una explicación porque hay otras bases militares. Amigos, en política la forma es fondo. Y son presiones, evidentemente, justo cuando comienza la renegociación del TEMEC. No hay coincidencias en esto. Lo que Estados Unidos está queriendo decir, o mejor dicho, Trump a México, es: ni se te ocurra tomar el camino de Canadá. Ni se te ocurra cerrar con China o unirte a un bloque que pertenece a su vez a los BRICS. Sin necesidad de meterte a los BRICS. Canadá no está dentro de los BRICS, pero ¿saben qué? Tiene un nuevo acuerdo, uno muy poderoso con China. Y eso, aunque mucho les incomode, pues ya empieza a nivelar el terreno, ¿eh? Ahora, si uno conecta, porque les digo, en política la forma es fondo. Y los tiempos también. Si conectas los tiempos, lo que ocurrió este fin de semana, que no fue una coincidencia, repito, mientras la FAA lanzaba esta advertencia sobre interferencias y actividades militares, Rusia lanza esta reafirmación pública de respaldo a la región. Eso es como un cruce de mensajes a distancia, pero claro, un cruce que tiene objetivos muy, muy concretos. Washington quiere mostrar fuerza, quiere mostrar respaldo. Uno amenaza, el otro ofrece protección y China se frota las manos. Uno te señala como zona de riesgo, el otro te reconoce como aliado estratégico. Y en medio de ese juego geopolítico, porque lo es, estamos nosotros, los que vemos las cosas en la región, los que sabemos lo que realmente se siente cuando los poderosos se miran por encima de nuestras cabezas, y lo que no queremos es quedar entre una lucha de juegos de poderes. Y claro, esto, y también yo creo que hay que aclararlo, no significa que Rusia va a enviar buques a nuestras costas o que mañana va a haber una base rusa en Veracruz, ¿verdad? Pero sí significa, amigos, que el equilibrio de poder se está moviendo y que lo que vimos este fin de semana, que no les quede duda, en política la forma es fondo. Y justo cuando inicia la negociación del TEMEC fue un acoso geopolítico con tintes militares de la Casa Blanca para presionar a México a que no tome el mismo camino que tomó Canadá la semana pasada con China. Pero también lo que le duele saber es que ya no hay un solo actor diciendo cómo deben de ser las cosas. Eso es lo que le asusta al imperio. Que si antes el continente se inclinaba por inercia hacia Washington, teníamos un dicho, ¿no?, en México que decía: si Estados Unidos estornuda, a México le da pulmonía. Hoy las cosas son diferentes.
Hoy hay más ojos mirando. De hecho, yo les estaba mostrando, sin temor a equivocarme, porque es un ejercicio que repito con ustedes muy frecuentemente, pero ¿quieren ver cuál es el miedo del imperio? ¿Por qué el imperio, cuando les digo que está en decadencia, no les digo mentiras? Bueno, ahí lo tienen. Esa imagen es de hoy. Ahí pueden ustedes ver la fecha. 19 de enero del 2025. El dólar hecho pedazos. Una caída brutal. ¿Hay miedo? Por supuesto. Pero ¿saben qué? Se le olvida a Trump que hay más actores en la mesa, que hay más piezas en el rompecabezas. Y eso obliga a todos a actuar con muchísimo cuidado, a medir mejor sus palabras. Trump tiene que entender que ya no puede hacer lo que quiera sin recibir una respuesta y que sus acosos de este fin de semana, porque fueron acosos, Si antes podía imponer y castigar sin consecuencias, ahora cualquier movimiento en falso le puede costar un cambio de dirección de México. Es momento de mucho análisis geopolítico en nuestro país. Trump no contaba con esto. Él no contaba con que mientras él lanza estas advertencias disque técnicas de la FAA para intimidar a México, que no sabemos por qué por primera vez este avión, por las razones que haya sido, que no nos las van a decir, ¿verdad?, aterrizó en Toluca y no en una base militar. ¿Sus razones tendrán? Claro que tienen sus razones. La intimidación, el juego psicológico, la presión, justo cuando inicia la renegociación del TEMEC. Yo no creo en las coincidencias. Perdón que sea mal pensado. Yo no creo que se les descompuso una turbina y de emergencia aterrizaron en Toluca y no en una base militar. Si es que esto tiene que hacerse o verse como un ejercicio de capacitación. Bueno, nadie ha desmentido las imágenes que han salido. Y en una de esas imágenes que yo esperaba información al respecto, por cierto, pero déjenme recordarlas porque incluso la vuelven a tener medios aliados a la Cuarta Transformación, la tienen en su portada, no se desmiente el origen de estas imágenes. En lo que tiene que ver, déjenme incluso mostrarles la nota, por supuesto, directamente de... Déjenme buscarlo aquí. La jornada Toluca. Y sin que me dé este aterrizaje del avión militar. Y ahí lo tienen. Miren, justo aquí lo acabo de encontrar. Se los voy a poner por aquí. Permítanme un segundo. Como yo se los decía ayer puntualmente, mucho antes de que comenzara a circular en muchos de los principales medios de comunicación, por cierto. Nadie ha dicho que esta imagen sea falsa o alterada. Nadie. Incluso los medios afines a la Cuarta Transformación, que no critican a la presidenta, porque esto no se trata de una cuestión de la presidenta. El avión no era mexicano, era estadounidense, hay que decirlo. Yo solamente les digo que para hacer una capacitación, supongo que los misiles, esos que se ven, estaban llenos de dulces. Es una intimidación. Aun cuando yo no quito el dedo del renglón, y bueno, vamos a creer que sí fue una capacitación. Repito, amigos, en política la forma es fondo. Y este tipo de imágenes, pues a mí me gustaría que alguien preguntara, por favor, bueno, yo no voy a decir que no es verdad, que esto es un ejercicio de capacitación, pero son piñatas lo que están transportando. Yo no sé mucho de artefactos militares, pero lo poco que sé, no parecen ballenas los dos objetos verdes que están transportando del avión. Y el hecho de que medios como La Jornada incluso utilicen estas imágenes que no han sido desmentidas por nadie, absolutamente por nadie en este momento, yo creo que debe de decir, a lo mejor no traían ojivas, a lo mejor venían desactivados. Pero repito, amigos, son mensajes.
y no de forma escondida o diplomática. Es una presión. El comunicado de la FAA es una forma de presión. Donald Trump juega sucio, muy sucio. Lo de Cuba fue solo el inicio, pero también es la señal de que se acabó el monólogo. De que ya no estamos en los años donde Estados Unidos hablaba y todos asentían. De que ahora hay respuestas, ahora hay otra voz y no es menor. Sus razones tendrán para haber aterrizado en Toluca, sí. Repito, la forma que es fondo, el mensaje. Pero se equivocó esta vez Donald Trump. Hoy hay una América Latina que no está dispuesta a permitir que su contraparte actúe sin freno. Y eso para México significa mucho más de lo que parece. Significa que estamos en medio de un reordenamiento global. Fueron incluso las palabras exactas que usó el primer ministro canadiense Mark Carney la semana pasada. Esto pone a Canadá del lado de la historia del nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Y dijo, estamos preparados para el mundo como es, no como quisiéramos que fuera. Muy en el fondo lo que dejó ver Mark Carney no es que yo quiera negociar con China, es que me toca. Yo que más quisiera, se le escuchó cierta melancolía, pienso yo, haber negociado con Estados Unidos. Pero no es el mundo como yo quisiera que fuera, es como es. Ya no es suficiente con estar callados. La neutralidad, amigos, ya parece debilidad en estos momentos. Es algo que Canadá entendió. Y cualquier paso en falso puede costar caro, para un lado o para el otro. Y lo digo por todos, incluso por Trump. También a él le puede costar caro. Y cualquier mensaje de presión a la presidenta y a México sobre todo, le puede salir muy caro. Porque si hay algo que aprendimos los últimos años es que cuando el conflicto llega, no te preguntas si estás listo y no tiene que ser un conflicto militar. Puede ser uno comercial, puede ser uno diplomático, puede ser uno geopolítico. Quien te respeta cuando decides no alinearte, quien no te amenaza cada vez que tomas decisiones propias, es a veces una de las mejores salidas que se tienen. Al final, hoy vimos que hubo dos bandos este fin de semana. Unos que amenazaban con radares NOTAMs y comunicados, que por cierto también se los puedo mostrar. Bueno, ya se los había mostrado mucho, ¿verdad? Y platicamos mucho de eso el fin de semana, los comunicados de la FAA. Y mientras eso pasaba, otros prometían apoyo y cooperación. Está el bando del que amenaza y el bando de los que proponen negocios. Mientras unos mandan advertencias, otros mandan señales de solidaridad. China, Rusia, están expectantes y están esperando cualquier paso en falso de Donald Trump. Cualquier agresión de Trump, sea diplomática, la más mínima, sea de comunicación social, sea con la FAA, ahí está Rusia y China también en la mesa. Ya cerraron con Canadá, ¿eh? Que no se equivoque Donald Trump en la forma en la que nos ve desde afuera. Claro que hay miedo, porque esta región conoce bien lo que pasa cuando Trump pierde el piso, y ya lo perdió. La historia nos ha enseñado lo que cuesta tener vecinos peligrosos. Y hoy por primera vez en mucho tiempo, amigos, parece que hay un socio comercial, hay un bloque entero que está dispuesto a levantar la voz por este lado del mundo, no para salvar a este lado del mundo, no se confundan. Cada potencia ve por sí misma. Trump puede seguir haciéndose el fuerte, él puede seguir actuando con superioridad, él puede seguir lanzando comunicados diseñados para intimidarnos, pero México ya no es lo que era antes. México ya no habla solamente con Estados Unidos. México ya no obedece, eso le incomoda. Porque con nosotros puede presumir músculo, a que no lo hace con Rusia, a que no le saca estos comunicados de la FAA al Kremlin o a China. Con nosotros él cree que puede hacer advertencias, pero con Rusia se mide, ¿eh? Porque la diferencia es clara, a nosotros nos presiona, a ellos les pide permiso, porque tienen armas nucleares hipersónicas. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.